Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Juan Manuel Arteaga. Soy Luis Miguel Maldonado, parte del equipo líder del estándar clínico basado en la evidencia de diabetes. El estándar clínico basado en evidencia que hemos desarrollado es el de identificación y tratamiento intrahospitalario del paciente con hiperglicemia y diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. El objetivo central de este estándar clínico es reducir la variabilidad en el proceso de diagnóstico, tratamiento y tratamiento de salida de los pacientes con esta condición. Este estándar clínico comprende 3 algoritmos. El primero es el abordaje inicial del paciente no crítico con hiperglicemia en el entorno hospitalario. El segundo es el diagnóstico de la crisis hiperglicémica y el tercero es el manejo, tratamiento de esta crisis hiperglicémica, incluyendo los criterios de resolución. La diabetes mellitus es una condición crónica caracterizada por elevación de las cifras de glucemia en sangre. Esa elevación de las cifras de glucemia puede deberse a uno de los siguientes eventos fisiopatológicos. El primero, que haya ausencia de insulina, como suele ocurrir en la diabetes del tipo 1, donde hay destrucción de las células beta del páncreas. En esta ocasión, la destrucción tiene lugar por cuenta de una respuesta inmunitaria que da como resultado la desaparición de la producción de insulina. Puede ser resultado también de una pobre acción de la insulina, lo que conocemos como resistencia a la insulina, característica de condiciones como la obesidad, la hipertrigliceridemia y lo que en general se ha conocido como síndrome metabólico. En la diabetes tipo 2, que es la variable más común del adulto, en el que por lo general hay antecedentes de sobrepeso o de alteración metabólica, en ese caso hay tanto resistencia a la insulina como déficit en la producción de insulina por parte de la célula beta. El resultado es hiperglicemia. Evidentemente, la hiperglicemia por sí misma es capaz de causar daño directo a los tejidos, a las proteínas, y por esa razón la diabetes mellitus, tanto la tipo 1, autoinmunitaria, como la tipo 2, más de índole ambiental, presentan complicaciones de índole microvascular por efecto directo de glucotoxicidad. En las dos condiciones tenemos afección renal, que conocemos como nefropatía, afección ocular o retiniana o retinopatía y afección de los nervios periféricos que conocemos como neuropatía. Estas son las 3 formas más comunes de microangiopatía. La diabetes, cualquiera de las dos más conocidas, tipo 1 y tipo 2, puede también asociarse a un riesgo mucho mayor de enfermedad cardiovascular y enfermedad aterosclerótica. En estos casos, además de la glucotoxicidad, juegan un papel muy importante tanto la presión arterial elevada como el nivel de lípidos. De manera que, en últimas, en el paciente diabético, cuya bandera diagnóstica más importante es la hiperglucemia, las complicaciones a largo plazo, tanto de índole microvascular como de índole macrovascular, que afectan corazón, vasos coronarios, cerebro, vasos carotídeos o grandes arterias periféricas, son el enemigo a tratar y prevenir en esta condición. Para la implementación del estándar clínico existen unos puntos clave o puntos de control que se invita a todas las personas que van a aplicarlo para que los tengan en cuenta. Ellos son: la hemoglobina glicada de los últimos 3 meses debe estar registrada o solicitada en la historia clínica. La valoración por nutrición en todos los pacientes que consultan por los motivos de consulta de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. En los pacientes que reciben insulina, al menos 3 glucometrías al día y que queden registradas en la historia. En los pacientes con sospecha o muy alta probabilidad de crisis hiperglucémica tipo cetoacidosis, debe estar la medición de las cetonas o su solicitud, y en los pacientes que ingresan por una crisis hiperglucémica deben haber al menos 6 glucometrías registradas en las primeras 24 horas del diagnóstico. En la primera aproximación que hacemos al paciente que se hospitaliza con un antecedente de diabetes es, hacer un interrogatorio de una historia clínica completa que nos diga
cuál es el tiempo de evolución de la enfermedad, qué tratamientos ha recibido este paciente con anterioridad, si toma medicamentos orales, si usa inyectables y si este paciente en el desarrollo de su enfermedad ha llegado a presentar complicaciones atribuibles a microangiopatía, como veíamos hace un instante, o si este paciente tiene una enfermedad aterosclerótica o cardiovascular aterosclerótica ya consolidada. En este paciente que ingresa al hospital, cualquiera sea la razón de su ingreso, y encontramos una glicemia o una glucometría por encima de 140 miligramos por decilitro, debemos estar seguros de que no está cursando con una complicación aguda como un estado hiperosmolar no cetósico o una cetoacidosis diabética. Además de esto, es importante que en este paciente contemos con el nivel de hemoglobina glicada de los últimos 3 meses. Si no es así, nuestra responsabilidad es ordenar una glicada desde el momento del ingreso. Podemos desde un comienzo iniciar un abordaje con tratamiento insulínico basal y correctivo con insulina rápida, o bien empezar la utilización de medicamentos orales como inhibidores de la dipeptidasa 4. Nuestra meta es mantener con un buen automonitoreo una glicemia que oscila entre 140 y 180 miligramos por decilitro. De capital importancia es que durante la hospitalización este paciente no vaya a hacer hipoglucemia, cualquiera que sea el tratamiento, inyectable o oral, porque una hipoglucemia puede ocasionar secuelas muy serias, así como precipitar eventos adversos intrahospitalarios igualmente serios. En la persona en la que identifiquen los siguientes síntomas y signos, luego de hacer una evaluación cuidadosa de la historia clínica y que identifiquen que tiene pérdida de peso, poliuria, sed, alteración del estado mental, vómito, signos de deshidratación, pueden sospechar que está presentando o está cruzando con una crisis hiperglucémica. Las crisis hiperglucémicas se pueden presentar en el paciente que se encuentra en un estado ambulatorio que consulta por estos síntomas, o eventualmente en el paciente que bajo una situación estresante o algunas condiciones causales ya identificadas pueden detonar o desencadenar la presentación de estos síntomas, que deberán ser confirmados con unas pruebas diagnósticas, además de la clínica que es sugestiva. Estas pruebas, en el caso del paciente con una alta sospecha, no deben demorar la intervención, que debe iniciarse tan pronto se presenta la sospecha de la crisis hiperglucémica. Para el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética, tener en cuenta que un pH por debajo de 7.3, la presencia de cuerpos cetónicos, bien sea en sangre o bien sea en orina, y otros criterios también, como la osmolaridad efectiva variable, la alteración del estado mental, que también puede ser variable, con un anion gap mayor de 12, deben ayudarnos a confirmar la hipótesis que se planteó inicialmente con los síntomas y signos que sugerían la presentación de esta descompensación. Para el estado hiperosmolar van a cambiar algunas de estas consideraciones previamente expuestas, en cuanto a que el estado mental se va a encontrar con un compromiso muchísimo mayor, es decir, el paciente puede presentarse con estupor o coma, va a haber ausencia de cuerpos cetónicos en orina o en sangre, va a presentar una osmolaridad sérica efectiva mayor a 320 y va a presentar un pH mayor a 7.3. Una vez identificada y una vez confirmada la presencia de la descompensación hiperglucémica, en el paciente se debe iniciar el tratamiento lo más pronto posible, incluyendo la activación del equipo que tiene la preparación para poder direccionar al paciente hacia un escenario de cuidado crítico, en donde será atendido con todas las recomendaciones y el cuidado que requiere. Este abordaje terapéutico debe incluir diferentes elementos direccionados. 1. En la hidratación del paciente. La hidratación debe iniciarse incluso desde el momento del diagnóstico, aunque no haya sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, para poder realizar una intervención temprana, y deberá realizarse con cristaloides, los cuales deberán monitorearse con el estado clínico del paciente para
hacer el seguimiento de las necesidades y evitar también la sobrehidratación. Se debe hacer una medición inicial de los electrolitos haciendo énfasis específicamente en el sodio, en el potasio, y una vez tengamos corregido el potasio podemos continuar con la administración de la insulina, que será el tercer elemento importante en el abordaje de este tipo de pacientes, y una medición frecuente de las glucometrías, que según el escenario podría ser cada hora o 2 horas, y una interpretación para hacer la corrección y los ajustes necesarios de la insulinoterapia y de los electrolitos. Además, en estos pacientes también debemos evaluar el estado ácido-base para hacer las correcciones necesarias o eventualmente en esas primeras 2 horas, una vez evaluado el estado ácido-base después de la hidratación del paciente, definir si se beneficia del uso o no de bicarbonato. Y por último, en estos pacientes, identificar y tratar los factores desencadenantes, que usualmente son los elementos que harían que se corrija o que podamos disminuir las intervenciones en este grupo de pacientes. Para ambas situaciones clínicas se han establecido unos criterios de resolución o de mejoría. Para la cetoacidosis diabética incluye un pH mayor de 7.3, una glucosa menor de 200 y que se acompaña además de un anion GAP menor o igual a 12, y la resolución del estado de deshidratación además del paciente. Para el paciente con estado hiperglucémico o estado hiperosmolar, en este caso se requiere que haya recuperación del estado de conciencia, un estado de hidratación adecuado y una normalización, o por lo menos también valores por debajo de 200 miligramos por decilitro de glucosa. En ambas situaciones se requiere entonces que el paciente tenga una buena tolerancia a la vía oral para poder hacer la transición desde la infusión de la insulina a una insulina subcutánea, que debe iniciarse 1 o 2 horas antes de cuando va a iniciar la vía oral. Además, asegurar que el paciente haya controlado y que tengamos ya identificadas las condiciones o las situaciones que desencadenaron la descompensación para poder hacer la transición a un ambiente de menor cuidado. Nuestra invitación es para que consulten el texto completo de este estándar clínico basado en evidencia en el link que aparecerá en la pantalla. Muchas gracias.